Buenas tardes. El día de hoy para la materia de psicología pedagógica les vamos a presentar el tema de teorías aplicadas a la psicología educativa. Los integrantes de nuestro equipo son Jimena Viña, Carol González, Alison Cruz, Camila Mendieta, Alondra Loam, Óscar Pérez y Vanessa Mercado. A lo largo de la presentación abordaremos tres temas diferentes. En primer lugar, las teorías aplicadas a la psicología educativa, como el constructivismo, aprendizaje por descubrimiento, teoría de la motivación o el método Montessori. En segundo lugar, la aplicación de la educación conductual, explorando su importancia, características y algunas técnicas. Y por último, el aprendizaje significativo de Ausubel, mencionando qué es sus condiciones, tipos, dimensiones de su objetivo, aplicación, entre otras. Los objetivos de la siguiente exposición son tres: explicar el papel de las principales teorías psicológicas en el ámbito educativo, destacando su impacto en los procesos de aprendizaje y enseñanza; analizar cómo los principios del conductismo pueden aplicarse en entornos educativos para mejorar el aprendizaje y la motivación en los estudiantes; y describir los fundamentos de la teoría del aprendizaje significativo y su aplicación en la enseñanza. En esta presentación hablaremos sobre las teorías de la psicología aplicadas en la pedagogía. En la educación es fundamental entender cómo los estudiantes aprenden y desarrollan para así diseñar estrategias educativas efectivas. En esta presentación exploraremos cómo las teorías del conductismo y el aprendizaje significativo pueden ser aplicadas en el aula para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Descubriremos cómo estas teorías pueden ayudarnos a diseñar experiencias educativas más efectivas, significativas y duraderas, y cómo pueden ser utilizadas para mejorar el rendimiento académico y el desarrollo personal de los estudiantes. La teoría aplicada en la educación, ¿qué es? Se refiere a la utilización de marcos conceptuales y enfoques teóricos para abordar y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en diversos contextos educativos. Esta teoría no solo busca comprender cómo aprenden los individuos, sino también cómo aplica ese conocimiento de manera práctica para optimizar las experiencias educativas de los estudiantes. Existen diferentes teorías que se aplican en la educación, cada una con sus enfoques y principios para guiar las prácticas pedagógicas. ¿Para qué sirve? La teoría aplicada en la educación es clave para la mejora continua del proceso de enseñanza de aprendizaje. Esas teorías ofrecen marcos de referencias que ayudan a los educadores a diseñar experiencias de aprendizaje más efectivas, personalizadas y centradas en el estudiante. La implementación de estos enfoques teóricos en la práctica educativa no solo mejora los resultados académicos, sino también forma el desarrollo integral de los estudiantes, preparándolos para enfrentar los desafíos del mundo real. La teoría constructivista. La teoría constructivista aplicada a la educación es un método de aprendizaje en el que al estudiante se le dan las herramientas necesarias para que vaya conectando sus competencias y experiencias previas de un modo completamente personal, construyendo así su propio conocimiento. Dentro de estas existen muchos autores que han realizado muchas más teorías relacionadas, como Vygotsky, Brunner y Jean Piaget. Algunas de estas teorías se explicarán posteriormente. Sin embargo, de manera general, en cuanto a sus características, la enseñanza constructivista se basa en la idea de que el aprendizaje es un proceso continuo y en movimiento. Es decir, los estudiantes están aprendiendo a cada instante y sobre varios temas simultáneamente, al mismo tiempo que se muestran dinámicos y participativos, conectando con el mundo que les rodea. Por otro lado, cada persona tiene sus intereses y su propia manera de procesar la información. Por ello, su forma de adquirir conocimientos es única, y en esta parte, para el constructivismo, la enseñanza debe ser individualizada, ya que se respeta esta diferencia de aprender y se adapta a las necesidades, al ritmo y la forma de ser de cada individuo. Finalmente, algunos ejemplos de aplicación de esta teoría son los foros de debate, el trabajo de campo, la investigación, el aprendizaje autodidacta y mapas mentales para relacionar información. Todo ello mientras que el docente provee las herramientas o la información necesaria para que cada alumno vaya relacionando sus experiencias previas con los conocimientos nuevos y las herramientas que se le proporciona para construir así su propio conocimiento.
La teoría de aprendizaje por descubrimiento desarrollada por Brunner es un método educativo que promueve que los estudiantes construyan sus propios conocimientos en lugar de asumir una posición pasiva. Esto quiere decir que el alumno debe investigar, desarrollar sus destrezas y resolver problemas por lo que aprende a medida que descubre. Algunos de sus principios son que el conocimiento es una construcción que le permite a los alumnos a comprender la realidad. Esto es constituido directamente por el alumno a través de la investigación, la experimentación y la confrontación con la realidad. De igual manera, es necesario impulsar el desarrollo de habilidades y estrategias. Esto quiere decir que deben de reconocer el proceso de aprendizaje y mejorar su eficacia. También el docente es un guía o facilitador que acompaña en el proceso de aprendizaje. Por otro lado, tenemos que el aprendizaje se adquiere de forma inductiva, esto a partir de observaciones o datos específicos que conducen a conclusiones generales. Y por último, tenemos que el proceso debe fomentar el pensamiento crítico y la creatividad. Esto nos da a entender que cada persona organiza la información desde su propio punto de vista. Teoría de la zona próxima del desarrollo, también conocida como la zona de desarrollo próximo. Este concepto, creado por Lev Vygotsky, nos explica cómo las personas aprenden con la ayuda de otros más experimentados, destacando la importancia de la interacción social en el desarrollo cognitivo. Para que una persona avance dentro de su zona de desarrollo próximo, necesita recibir apoyo, lo que Vygotsky llamó como andamiaje. Este andamiaje es la ayuda que se proporciona de manera temporal hasta que el aprendiz pueda hacer la tarea por sí solo. Dentro de esta teoría existen 3 áreas. Como primera tenemos el nivel de desarrollo real, que es lo que el alumno o el aprendiz en este caso puede hacer por sí solo. Son habilidades y conocimientos que la persona ya domina sin ayuda. En este caso podemos ver a unos pequeños que ya saben hacer sumas y restas. Después tenemos el apartado 2, que es la zona de desarrollo próximo, lo que puede aprender con ayuda. Es el punto donde una persona necesita apoyo o guía para desarrollar nuevas habilidades. Aquí podemos ver a una maestra enseñando a sus alumnos acerca de multiplicaciones. Y por último tenemos el nivel de desarrollo potencial o la zona de desarrollo potencial, que es lo que aprenderá en el futuro el niño en este caso, que es cuando después de recibir ayuda la persona logra hacer la tarea por sí misma. En este caso podemos ver a un niño que ya puede hacer las multiplicaciones por sí solo. También es importante saber quién es Abraham Maslow. Fue un psicólogo estadounidense nacido en 1908 en Brooklyn, Nueva York, considerado como uno de los fundadores de la psicología humanista. Maslow fue pionero de la observación de la conducta humana, además de que vivió durante la Segunda Guerra Mundial, lo cual esto influenció enormemente en su percepción sobre la psicología. Maslow hizo una pirámide de las necesidades básicas del ser humano, que se compone como necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad, con las necesidades fisiológicas que buscan la seguridad y la estabilidad, más allá de lo que contamos como un refugio y podemos saciar nuestra hambre. La necesidad de seguridad nos hace buscar protección contra peligros y riesgos externos. Necesidades de afiliación. Según la teoría de la pirámide de Maslow, sin duda eso lo dicen personas que ya tienen sus necesidades fisiológicas y seguridad satisfechas, ya que nos habla sobre las necesidades de amor y de las relaciones. En este tercer nivel, el ser humano busca intimidad en las relaciones, el sentido de pertenencia y el afecto. También está la necesidad de reconocimiento y las necesidades de autorrealización. ¿Qué nos aporta la teoría de la motivación de Maslow? En psicología nos ayuda en el entendimiento de la motivación humana, en el desarrollo de la personalidad, ya que Maslow sugiere que el desarrollo de la personalidad está relacionado con la satisfacción de las necesidades básicas y la autorrealización. También en el tratamiento de trastornos. La teoría de Maslow puede ser utilizada para entender y tratar trastornos como depresión, ansiedad y estrés, que puede estar relacionado con la insatisfacción de necesidades básicas. También nos ayuda en la educación, el diseño de programas educativos. La teoría de Maslow puede ser utilizada para diseñar programas educativos que
que satisfagan las necesidades básicas de los estudiantes y promover la autorrealización. Teoría del aprendizaje social. La teoría del aprendizaje social fue desarrollada por Albert Bandura y plantea que el aprendizaje ocurre a través de la observación, la imitación y la modelación del comportamiento de otros. Principales conceptos. Aprendizaje por observación. Las personas pueden aprender nuevas conductas simplemente observando a otros sin necesidad de una experiencia directa. Modelado. Se adquieren habilidades y comportamientos al imitar a modelos significativos como padres, maestros o figuras públicas. Refuerzo vicario. Aprendemos no solo por nuestras propias recompensas y castigos, sino también al ver las consecuencias que otros enfrentan. Procesos cognitivos. La atención, la memoria y la motivación juegan un papel clave en el aprendizaje social. ¿Qué es el método Montessori? Es un enfoque educativo creado por María Montessori a principios del siglo XX. Este se basa en el respeto por el desarrollo natural del niño y su capacidad innata para aprender. Promueve el aprendizaje autónomo, la libertad como responsabilidad y el uso de materiales didácticos específicos. Se centra en el desarrollo integral intelectual, físico, emocional y social. Sus principios del método Montessori tienen como primer punto el ambiente preparado, que esto es un espacio ordenado, atractivo y adaptado al niño. El segundo punto es un aprendizaje autodirigido, lo que significa que el niño elige sus actividades según sus propios intereses. También se requieren materiales sensoriales diseñados para fomentar el descubrimiento y la concentración. Al igual que el educador como guía, el docente observa y acompaña, mas no impone. Y debe seguir un ritmo individual, que se respeta el tiempo y estilo de aprendizaje de cada niño. Características e importancia. La teoría educativa conductual se basa en los principios del conductismo, que enfatiza el aprendizaje como un proceso de modificación de comportamientos a través de estímulos y respuestas. Enseñanza programada y aprendizaje secuencial. Implica presentar la información de manera gradual y en pequeñas unidades, asegurándose de que el estudiante haya dominado cada paso antes de pasar al siguiente. Claridad en los objetivos de aprendizaje. El uso de refuerzos específicos permite a los estudiantes saber exactamente qué se espera de ellos. Control de estímulos. Se trata de crear un ambiente de aprendizaje donde los estímulos, como señales visuales o auditivas, guíen y dirijan las conductas de los estudiantes. Enfoque en la modificación de comportamientos. Ayuda a los educadores a gestionar y moldear el comportamiento de los estudiantes de manera efectiva. El condicionamiento clásico, que fue desarrollado por Iván Pavlov para estudiar la silbación de los perros, es un tipo de aprendizaje asociativo donde un estímulo neutro se asocia con un estímulo que provoca una respuesta automática. Por ejemplo, el sonido de la campana en este caso era un estímulo neutro, que se asociaba con la comida, que era un estímulo incondicionado, y el perro comenzaba a salivar solo al oír la campana. Los elementos claves de estos son un estímulo neutro, estímulo incondicionado, estímulo condicionado y respuesta condicionada. Un ejemplo que se puede brindar en el condicionamiento clásico con la psicología educativa es que un niño asocia el sonido del timbre del recreo con alegría y emoción, puesto que lo relaciona con el momento que sale a jugar con sus amigos. El condicionamiento operante propuesto por Skinner es un tipo de aprendizaje donde el comportamiento se fortalece o debilita según sus consecuencias. El comportamiento se moldea mediante refuerzos o castigos, y sus tipos de consecuencias son el refuerzo positivo, que se añade algo agradable como un premio, refuerzo negativo, que se elimina algo desagradable, castigo positivo, se añade algo desagradable, y un castigo negativo, que se quita algo agradable. Uno de los ejemplos que podríamos brindar en la psicología educativa, en este caso el condicionamiento operante, puede ser que un maestro refuerza positivamente a sus alumnos con elogios o puntos extra cuando participan en clase, lo que aumenta su motivación y participación. ¿Qué es el aprendizaje significativo? Antes de pasar con la definición, hay que recordar que esta teoría es creada en 1963 por David Ausubel, psicólogo y pedagogo estadounidense. El aprendizaje significativo es aquel en el cual una persona integra nuevos conocimientos con los que ya posee, generando una transformación en su estructura cognitiva. Para que esto ocurra, el material del aprendizaje debe ser lógico y coherente,
y el individuo debe contar con conocimientos previos con los cuales relacionarlo. Este proceso de adquirir información provoca una modificación en la información previa que se posee y la nueva que se adquiere a nivel cognitivo. Para esto, el sujeto que aprende debe tener unas ideas previas con las cuales poder relacionar la nueva información a aprender. Dentro del aprendizaje significativo existen dos dimensiones del objetivo de aprendizaje según Ausubel. El primero es el contenido, que se refiere a lo que el estudiante debe aprender, el tema o el concepto que se le presenta. También es la información nueva que debe integrarse en su estructura cognitiva. Por otra parte, la conducta, que se refiere a lo que el estudiante debe hacer con este contenido, es decir, las acciones que demuestran que ha aprendido. Puede ser identificar, explorar, aplicar, comparar, etc. Por ejemplo, dentro del aprendizaje significativo existen dos dimensiones del objetivo de aprendizaje según Ausubel. El primero es el contenido, que se refiere a lo que el estudiante debe aprender, el tema o el concepto que se le presenta. También es la información nueva que debe integrarse en su estructura cognitiva. Por otra parte, la conducta, que se refiere a lo que el estudiante debe hacer con este contenido, es decir, las acciones que demuestran que ha aprendido. Puede ser identificar, explorar, aplicar, comparar, etc. Un profesor puede llevar a los estudiantes a un patio de la escuela o a un parque cercano, en donde les pida explorar el área, anotar en una libreta todos los seres vivos que encuentran, o dividir lo que observaron en factores bióticos, que son los seres vivos, y factores abióticos, como el suelo, el agua o el clima. Y también explicar cómo interactúan estos elementos, por ejemplo, que las plantas crecen gracias al agua y la luz del sol. En este sentido, todos estos conocimientos se pueden explicar por medio de cuadros, como ya se mencionó, maquetas, exposiciones, investigaciones, entre otras cosas. Tipos de aprendizaje significativo según Ausubel. Como primero tenemos el aprendizaje de representaciones. Este tipo de aprendizaje ocurre cuando una persona asocia un significado con un símbolo o una palabra. Es el nivel más básico del aprendizaje significativo, ya que implica identificar y relacionar un concepto con su referente en la realidad. Como podemos ver en la imagen, cuando un niño aprende símbolos matemáticos como un signo de más, él lo puede identificar como una suma. O cuando puede ver una línea, él lo puede identificar como una resta. Eso es una adquisición de un aprendizaje de representaciones. Número 2, tenemos el aprendizaje de conceptos. El aprendizaje de conceptos va más allá del reconocimiento de palabras o símbolos, ya que implica la capacidad de categorizar, organizar y diferenciar elementos en función de sus características comunes. De esta manera hay dos formas de adquirir conceptos. Tenemos como número 1 la formación de conceptos. Se da en edades tempranas y ocurre cuando un individuo aprende un concepto por experiencia directa, creando hipótesis y probándolas. Un ejemplo puede ser un niño aprende el concepto de pájaro al observar varias aves y notar que todas tienen alas, pico y plumas. La asimilación de conceptos como número 2, que se da en edades más avanzadas, cuando ya se tiene un repertorio de conocimientos previos y se puede incorporar nuevos conceptos relacionándolos con los otros. Un ejemplo, que es un estudiante de biología que ya sabe que es un mamífero, él aprende sobre los cetáceos, que en este caso pueden ser delfines o ballenas, y los asocia con mamíferos marinos y comprende su clasificación. Y por último tenemos el aprendizaje de proposiciones. Este tipo de aprendizaje es más avanzado, ya que no solo implica conocer palabras o conceptos aislados, sino que también permite comprender el significado de frases completas y relacionar las ideas entre sí. Aquí se integran varios conceptos para generar un significado más complejo y estructurado. Un claro ejemplo podría ser que un niño ya sabe lo que es un gato y que los gatos maullan. Entonces él puede unir ambas ideas para entender que los gatos maullan cuando tienen hambre o quieren atención. Condiciones del aprendizaje significativo.
Según Oswald, se requieren 3 condiciones imprescindibles para este aprendizaje, las cuales son una relación no arbitraria y sustancial entre el material de aprendizaje y el conocimiento previo del estudiante. También nos pide que se tenga un significado lógico, lo cual nos habla de tener un material de aprendizaje que sea coherente y organizado. Por otro lado, nos habla sobre la motivación por parte del alumno, ya que esta ayuda a que se mejore la retención a largo plazo. Y por otra parte, el docente también despierta la motivación intrínseca a través de contenidos significativos y estrategias didácticas estimulantes, y de esta forma se facilita que el alumno relacione activamente el nuevo conocimiento a sus saberes previos. Fases del aprendizaje significativo. Estas se dividen en 3: la fase inicial, la fase intermedia y la fase final. En la fase inicial es un punto de inicio y momento propicio para motivar e interesar al estudiante en las actividades de aprendizaje que se irán realizando. En la fase intermedia se desarrolla una serie de actividades que permiten que se formen nuevas estructuras cognitivas en donde se integren los conocimientos previos que ya tenía el estudiante a los nuevos conocimientos que se están dando. Por otra parte, en la fase inicial se espera que el estudiante logre integrar los saberes para resolver el reto que le fue planteado al inicio del proceso y que aplique estos aprendizajes al enfrentar nuevas situaciones. El aprendizaje significativo tiene una gran aplicación en la educación. En primer lugar, el uso de organizadores gráficos, ya que los mapas conceptuales, esquemas y cuadros sinópticos pueden ayudar a visualizar la relación entre conceptos y además facilitan la retención de información. Por otro lado, el aprendizaje basado en proyectos y problemas, ya que resolver problemas reales o realizar proyectos permite que los estudiantes apliquen lo aprendido en situaciones concretas y reales, promoviendo una comprensión más significativa, como por ejemplo calcular los kilos de fruta que se puedan comprar. También los métodos de aprendizaje activo, que son estrategias como el aprendizaje cooperativo, la clase invertida y el aprendizaje basado en el juego, los cuales fomentan la interacción y la construcción de conocimientos de manera participativa y en grupo. Por ejemplo, en una clase de ciencias, el profesor puede asignar a los estudiantes un video explicativo sobre el ciclo del agua para que lo vean en casa, y el día siguiente, en clase, en lugar de explicar la teoría que se supone que ya deberían haber visto en el video, el maestro más bien organiza experimentos prácticos donde los alumnos observan la evaporación y la condensación en tiempo real, y de esta manera se relacionan los conocimientos que ya se vieron y se aplican de manera práctica. Por otra parte, la conexión de las enseñanzas con la vida cotidiana, en donde vincular los temas con experiencias reales facilita que los estudiantes vean la utilidad de lo aprendido. Por ejemplo, en matemáticas, relacionar fracciones con la cocina, o en biología, hablar de la nutrición en su alimentación. Y por último, la evaluación reflexiva y formativa, en donde el aprendizaje significativo no solo se mide con exámenes tradicionales. Es más útil incluir ensayos, autoevaluaciones, debates y proyectos que permitan a los estudiantes reflexionar sobre lo que han aprendido y cómo lo aplican. Por ejemplo, en lugar de solo hacer un examen, en una clase de filosofía, los estudiantes pueden escribir un ensayo reflexionando sobre cómo los conceptos de ética se aplican en su vida diaria. Para concluir esta exposición, hemos explorado diversas teorías aplicadas a la psicología educativa, comprendiendo su impacto en el aprendizaje y la enseñanza. Como pudimos observar, cada enfoque ofrece herramientas valiosas para mejorar los procesos educativos y fomentar un aprendizaje más efectivo, por lo cual entender y aplicar estas teorías nos permite estrategias más eficientes para potenciar el desarrollo de los estudiantes. Muchas gracias por su atención.